Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Son 20:01, arranca La Máquina de Pensar acá en la Ciudad Vieja con Jorge Pozzi en controles de emisión, con el flaco Germán en la puesta a punto. Amigos, hoy martes vamos a hablar de la Biblioteca Nacional, pero no la de ahora. Vamos a hablar una historia de la biblioteca que realmente es una novela, ustedes no lo van a poder creer. No sé si vamos a tener la capacidad para tratar de resumir o tratar de contarles de qué va esta novela llamada, es una investigación llamada La Biblioteca China en Uruguay. ¿Cómo andás, Alfredo Zugarat? Bueno, ¿cómo andás, Pablo? Buenas noches. Alfredo Zugarat es escritor, es narrador, es ensayista, es investigador de la Biblioteca Nacional. El último trabajo de Alfredo, que pasó por aquí, por los micrófonos de La Máquina de Pensar, fue la edición, el cuidado de los diarios de José Pedro Díaz, ¿no? Un trabajo bastante grande, bastante extenso, ¿no? Sí, es el archivo más grande que tenemos junto con el de Rodó. Sí. Y aparte se trataba, digamos, de unos diarios que mucha gente lo había leído, bueno, estaban ahí imparcialmente, pero que no había mucho interés en algún momento los diarios uruguayos, y parece que hubiera ahora, ¿no? Pero todavía... Bueno, hay un auge de la escritura del yo, sí, ha tomado más fuerza. Bueno, pero el diario estaba inédito, se conocían solo pequeños fragmentos. Y ese diario no cuenta solo la parte de toda la historia de José Pedro Díaz, su historia íntima, ¿no? Su visión día a día. Bueno, después hay meses que no escribe, incluso años que no escribe, pero sino también que cuenta de un protagonista de la cultura uruguaya, por lo menos después de los años 50, por lo menos, sobre todo. Y ahí surge lo que sería la semilla de segundo libro. Exacto, sí, porque la primera señal de esta historia la encuentro allí en el diario, en la etapa en que José Pedro Díaz y Amanda Berenguer están viajando por Europa y les piden concretamente hacerse cargo del traslado de esta biblioteca. La historia de la Biblioteca China es una historia casi desconocida en Uruguay, aunque en la Biblioteca Nacional en particular muchísima gente sabía de ella, porque allí fue donde estuvo, pero nadie tenía una idea clara. Un dato real, digamos. Un dato real. Una especie de leyenda urbana. Era una especie de leyenda urbana y que se la fue rellenando cada vez más con más fantasías. Claro, más imaginación. Una biblioteca china que se decía que venía huyendo del comunismo, no se entiende nada lo que dicen los libros, entonces se fue tejiendo todo un mito que bueno, hoy creo que podemos darle una viabilidad más real, porque en definitiva toda la documentación para reconstruir la historia estaba allí. Había que darle una coherencia. Una historia compleja y que tiene que ver mucho con el Uruguay de los 50, ¿no? Exacto. Y yo te decía fuera del micrófono con algunas constantes, por lo menos que yo veo constantes. Viste cuando ves algo de la historia del Uruguay y decís, pero esto es una constante, que es, en concreto, yo lo que decía constante es que a veces ocurre con los uruguayos, somos un poco noveleros, a veces vienen como berretines de, mira tal cosa, viene tal otra, esto es una novedad, y bueno, y van todos para allá, y aparte sobre todo se gasta mucha plata, ¿no? A veces, ¿no? Plata que no hay para la cultura, de repente, bueno, para determinadas cosas, eso tiene que salir. En este caso, le ofrecen al gobierno uruguayo, no sé cómo, llega ahí, aparte, bueno, de una forma un poco compleja, llega el ofrecimiento de una biblioteca china, pero estamos hablando antigua, China, algunos decían que era la tercera biblioteca china, no sé, pero bueno, era muy importante, que estaba en Suiza. Estaba en Suiza, y es interesante destacar 100.000 volúmenes, y no solo libros, sino toda la estantería, objetos en jade, en marfil, tapices, pinturas, instrumentos musicales, trajes de ópera. Era una muestra de toda la cultura china. Llegó en 6 barcos.
Qué disparate. Era una cosa monumental. Creo que responde a ese espíritu sí que tú señalabas, y también a una época de prosperidad, Claro. en la que creíamos que todo lo podíamos alcanzar, Claro, todo, sí, ¿no? sí, Es sí, la sí. época de Maracaná. Sí, claro, exacto, sí, sí, Es sí, la sí. época de Esta es la Maracaná. idea Maracaná define exacto, esa y época. la idea, digamos, de que el cielo es el límite, y aparte, en el caso de por qué eligen Uruguay, se explica bastante bien. En el año 50, bueno, en el 49 gana triunfa la Revolución China, Mao, y que se divide China, ¿no? Queda una Exacto. isla, la isla de Taiwán, ¿no? Ujú. Nacionalista. Ujú. Y este hombre, el encargado de la biblioteca, que también es un hombre súper misterioso, un chino muy misterioso, Li Yujin. Li Yujin, lo que quiere es traerlo a un país que sea neutral, que sea Exacto. una especie de Suiza, claro, de la Suiza de allá lo trae a la Suiza de acá. Sí, sí. Y la quiere sacar de Suiza porque justo Suiza es de los primeros países que establece... Reconoce el gobierno Reconoce de a Mao. China. Reconoce el gobierno de Mao. Y el objetivo es claramente político. Incluso acá se lo entiende de esa manera, ¿no? Pero ¿Y existía... cómo sería político? ¿En qué sentido? A ver, el Alfredo. objetivo es político. Dentro de la Guerra Fría, digamos. Sí, exactamente. ¿Cómo Yo se- creo que se cómo marca perfectamente dentro de la Guerra Fría evitar que esta biblioteca quede en manos del comunismo, quede en manos de Mao. De Mao. Que en ese momento era considerado la barbarie. Claro, claro, claro. Hay que evitar de todas maneras eso. Claro. Y esa es la razón por la cual viene Li Yujin a ofrecer la biblioteca aquí, ¿no? Claro. Pero la ofrece, pero no tiene plata para mandarla. Bueno, Es impresionante. tuvo la astucia, la habilidad de convencer a autoridades jerarcas acá del Uruguay de que se pagara el traslado de esa biblioteca, y con dinero público, Ujú. $20,000. Sí, 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 sí. Se Era plata. implicaron los fletes Ujú. y el alquiler de los depósitos de la empresa naviera encargada del traslado, que además se fue postergando en el tiempo y termina de pagarlo recién Bordaberry. Mirá. Estamos hablando del 57, Estamos hablando ¿no? de 51, 52 van llegando en primeros. pequeños tramos a biblioteca. Pero hay una pequeña parte de menor importancia que queda en los depósitos de Carlos Pellichet en Génova, y eso no se lo traslada, y el alquiler va creando intereses y se va corriendo en el tiempo, y al final los suizos dicen, bueno, si esto no se paga, nosotros pasamos este asunto al gobierno, ¿tá? Y entonces empieza a haber presiones del gobierno. Acá el asunto pasa de un periodo a otro, y recién al final lo paga Bordaberry en el año 73, antes del golpe de Estado. Y ahí recién llega lo que faltaba, y ahí se completa totalmente esta biblioteca. Uh-huh. Así que tardó, si se quiere de alguna manera, como 20 años el traslado. No, y aparte comienza el libro, la investigación de Al-Zugarat, y le está, como que tenés muchísima información, ¿no? Hay mucho material para tratar de, como si fuera una novela. Empieza con José Pedro Díaz en Europa, donde le dicen, bueno, tu misión, Jim, ¿no? Como en Misión Imposible, tu misión es tratar de sacar lo más discretamente posible la biblioteca de Suiza, embarcarla. Bueno, todo el mundo sabe lo que es la aduana, lo que son los despachantes de aduana, los seguros, las compañías navieras, todo esto en un plan muy discreto, porque había espías, había intereses, había Guerra Fría. Exacto. Y José Pedro Díaz, que se niega al principio, dice, me parece una locura, Claro. que el entusiasmo que tienen todos por meterse en esto, diciendo una biblioteca que aparte nadie había visto en Uruguay. Sí, no, y muy poca gente podía entenderla. Sí, podía no, acceder a digo, porque entenderla. podría ser, yo que sé, libros no necesariamente buenos. Por ejemplo. Hay dos cosas interesantes. Es decir, por un lado, si se hubieran hecho los trámites como correspondía, hubiera tardado 5 o 6 años en Claro. toda la burocracia. Sin duda. Entonces, lo que se busca es que se la traslade como si fuera una biblioteca particular. Alguien que manda libros. Sí. Ahí ya hay y también ahí es una donde, imaginación, claro, también, ¿no? De aquí hay una imaginación un poco novelesca, está brillante todo. Sí, ¿no? sí. Y por otro lado, decir José Pedro Díaz, que entiende que, bueno, ¿para qué una biblioteca china en este país? Donde nadie sabía prácticamente nada de sinología, nadie era capaz de, muy poca gente, es decir, iba a ser útil
con el correr de décadas, tal vez en otro siglo. Invertir todo un dineral para eso, habiendo tantas otras necesidades previas, era algo que parecía desquiciado, y creo que José Pedro Díaz tuvo una suficiente serenidad como para ver eso, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Digo, da la impresión, digamos, visto en retrospectiva claramente, que él vio primero las dificultades, el costo, el esfuerzo que había que hacer, todo lo que había que hacer para... ¿con qué objetivo? ¿Con qué? Digo, traer algo que... Acá lo que queríamos era tener un tesoro de otra nación. Exacto, está ¿no? esa historia como el Maracaná o Egipto. Claro, como todo ese arte que tú puedes encontrar en el Louvre o en los museos de Londres, de Egipto, de los persas, y que y bueno, se encuentra en otro país, ¿no? Y acá queríamos tener algo así, ¿no? Un tesoro y hay que pensar que Uruguay era un país próspero y era un país joven y sin historia, digamos, o sea, no había ese deslumbramiento por Europa y por la gran historia, ¿no? Exacto. En la época en los liceos se estudiaba historia del Oriente muchísimo, ¿no? Sí, Digo, claro, había claro. esa visión cosmopolita y de admirar, ¿no? Claro. Es una época, además, se están creando muchas instituciones educativas, culturales, y la Biblioteca Nacional se plantea también obtener para su acervo bibliotecas privadas, porque entiende que ya no es fácil mantenerlas, etcétera. Privadas, tanto nacionales, y sí, alguna extranjera también es posible, y bueno, por ahí entraba también la biblioteca china. Ahora, no había una política cultural pensada para qué hacer con todo esto. Digamos, la consigna era comprar y almacenar. Pero y eso ¿te es lo que referís se a la hace. biblioteca china o a las otras bibliotecas? A todas las porque bibliotecas. venían la FINUR, todas digamos. incluida la China. Todas iban incluidas, Sí, se iban comprando. Sí, se compraban, se morían los escritores. Sí, incluida la de Fernández Saldaña, Caviglia, todas las venían la FINUR, todas las que entraron en ese entonces. No había una política cultural de cómo aprovecharla, menos en el caso de una biblioteca china. No, es rarísimo. Digamos, es difícil de fundamentar, salvo por el lugar histórico, salvo por la idea de Uruguay que quiere tener, por ejemplo, una momia egipcia, o quiere tener una biblioteca china, o quiere tener, digamos, jarrones de no sé cuántos. Exacto. Es esa idea, digamos, idea. no la idea de lo que decía José Pedro Díaz, pero qué van a trabajar, qué investigadores se van a formar y cuál va a ser el interés de los alumnos, ¿no? Sí. Pero eso no le interesaba. Eso no estaba de hecho, aparentemente, por lo que contás, surge más bien de las esferas, de las altas esferas, no surge necesariamente de la Biblioteca Nacional, ¿no? El entusiasmo inicial abarca a Dionisio Trillo Páez, que era el director de biblioteca en ese momento, y después sigue para arriba. Sigue para arriba. Segollauri, Charlone, y llega hasta Luis Valleverre, que es el que da la orden de traerla. Y José Pedro Díaz le habla a Carlos Maggi, que es el interlocutor, digamos, por las cartas esas que están notables, exacto. Y a Trillo, ¿no? A Dionisio, exacto, ¿no? Exacto, le dice, por favor, que los conozco, no sé si le dice Chueco o algo así como lo... No. Sí, hay una familiaridad, una complicidad entre ambos, pero bueno, terminan dejando fuera a Díaz porque el interés es mucho mayor y hay que traerla de cualquier manera. Una cuestión y es interesante, llega clandestinamente, ¿no? Llega, digamos... acá no debía enterarse nadie por el problema de China comunista, ¿no? Una cuestión interesante es que, por ejemplo, entra sin gravámenes de aduana y el traslado de la aduana a la Biblioteca Nacional se hace en camiones de una empresa química que había instalado un chino hacía poco tiempo. En camiones de una empresa química se traslada toda la biblioteca. Es algo... es algo raro y es difícil de entender, digamos, por parte de los chinos, ¿no? Porque también queda la duda, por lo menos yo leyéndolo, digamos, como lector, nada más mero lector, de quién estaba atrás de ese señor, digamos, ¿no? Porque, ¿no? Digo, él solo parecía, ¿no? Porque, pero nunca aparece quién está detrás, ¿no? Es un asesor de Chiang Kai-shek. Es un alto asesor de Chiang Kai-shek. Sí, vos contás la historia de él, que era anarquista. Participó en el advenimiento de la República junto a Sun Yat-sen y después queda del lado del gobierno nacionalista, ¿no? El que termina trasladándose a la isla de Formosa, a Taiwán. Claro, lo que pasa es que él se hace valer de una empresa supuestamente cultural, pero
Eso venía de ancestros de su familia y en realidad nunca debió de salir de lo que se llama la ciudad prohibida de Beijing, ¿no? El Palacio Imperial, porque era una biblioteca destinada a instruir a emperadores. ¿Qué? Y yo me preguntaba por qué este hombre la quiere traer a Uruguay y no llevar a Taiwán, ¿no? Claro. Digo, estamos hablando de una biblioteca que viene acá y está muchísimo tiempo también. Muchísimo tiempo. Y después se va. Está hasta el año 93. ¿Por qué no la llevó a Taiwán? Bueno, él termina muriéndose, ¿no? Aunque una edad avanzada, por el año 73. En Taiwán siempre estuvo en un estado de guerra con China popular, ¿no? Es decir, la seguridad. Sí, vos decís una cuestión de seguridad, claro. Sí, incluso hasta llegar y todo, claro. Y después está el hecho de que Taiwán queda fuera de todos los organismos internacionales. Claro. Digamos, no tuvieron oportunidad, digamos, de llevarla hasta Taiwán, no lo vieron necesario o no lo vieron seguro. Sí. Es todo un poco misterioso en torno a este hombre que, aparte, se instala en la Biblioteca Nacional, porque no solamente la biblioteca de él, se instala y bueno, ahí está digamos, la tradición oral que hay en la Biblioteca Nacional, que me imagino que es muy sólida, digamos, en cuanto a que hay muchas historias, de que había un chino y que había un despacho ahí y bueno, y no entraba nadie. Claro, él trae un director que es también chino, no solo viene él, trae familias chinas y él pasa a residir acá en Uruguay, sí, en la calle, en la Comparsita, ahí, exactamente donde vivía, aunque viajaba muy seguido a Taiwán, ¿no? La biblioteca recién se pudo inaugurar en el 67, cuando adquirió personería jurídica. Ya llevaba 15 años en depósitos, en cajones, encerrada en cajones, y aún cuando se la inauguró no se abrieron todos los cajones, se abrieron unos 14, 15, ¿no? Y eran 460. Qué disparate. Y vos contás ahí bueno, hay muchas anécdotas desopilantes, ¿no? Desopilantes, que al Sugarat, pero aparte están en expedientes, están en carta, digamos, todo esto está, hay fotos. Está todo verificado, ¿no? Entonces, hay una de ellas en la cual hay un funcionario de la biblioteca que había pensado en vender los cajones donde venían estos, ¿no? Vio que era un buen negocio, y como se demoraba tanto, porque pasaba mucho tiempo, este hombre lo que hizo en un momento fue entrar a él a sacar los libros, que están todos ordenados, lo que es, ¿no? Una biblioteca china antigua, y a ponerlos en tipo una pirámide ahí. Te aseguro que ese episodio, hubo un momento que me pareció insignificante. Digo, ¿qué voy a estar contando esto? Y sin embargo termina teniendo un valor emblemático. Central, ¿no? Claro, de otro Uruguay que estaba apareciendo, que ya no era el Uruguay próspero. Claro. Ya alguien que piensa en hacerse una extra vendiendo madera, cajones, ¿no? Vendiendo cajones. Sí. Y que no respeta nada, no tiene en cuenta lo que hay allí dentro, y también un ejemplo de la incomunicación que existía, ¿no? Porque estaba esa biblioteca ahí, pero nadie entendía nada, nadie sabía nada, con los chinos no había prácticamente trato ninguno. Y sucede eso de manera increíble. Esa biblioteca empezó a tener un sentido, aunque parezca mentira, en la época de la dictadura. De alguna manera acercó a Uruguay y Taiwán, dos países en ese momento cuestionados a nivel mundial, y que esa biblioteca, digamos, los vincula a ambos. Alfredo, ¿te puedo pedir que una pausa? Lo dejamos acá entre Taiwán y la dictadura militar. Vamos después de la pausa y terminamos, digamos, de redondear cómo fue que esta biblioteca terminó yéndose de Uruguay. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Alfredo Alzugarat en torno a este libro editado por la Biblioteca Nacional, por el Departamento de Investigaciones y Archivos Literarios, de la dinastía Qing a Luis Valleverres, la Biblioteca China en Uruguay. Quedamos que ahí hubo un acuerdo, digamos, en el bloque anterior, cuando terminamos, cuando en la dictadura, viene la dictadura, 11 años de dictadura en Uruguay, y ahí hay un acercamiento con Taiwán. Exacto, sí. Taiwán proveía a través de esta biblioteca folletería anticomunista, que se distribuía incluso en la propia biblioteca,
y a su vez proveía de toda clase de viajes a Taiwán, a jerarcas y dignatarios uruguayos, ¿no? En esa época se hace la mayor muestra, la mayor exposición que hubo con respecto a esta biblioteca, que fue en el año 75 y la inauguró Gregorio Álvarez. Bueno, pero digo, por lo menos ahí se sacó todos estos tesoros que tenía la Biblioteca Nacional, que casi de la Biblioteca China, que no se veían, no interactuaban con la sociedad, sí, ¿no? Sí, se mostraron... Había una reserva increíble en torno a ese tema. Se mostraron libros muy valiosos, algunos provenientes de principios del siglo XVIII. Y ahí salió en la prensa y ahí vos pudiste sacar cosas de Sí, eso aparentemente tuvo muchísima trascendencia, fue una exposición que incluyó numeroso público, convocó gente porque era una cosa linda de ver y bueno, muy interesante en cuanto a la historia que se ve. Y después viene la democracia, bueno, viene la restauración democrática y cómo termina esta biblioteca china que siempre estuvo dentro de la Biblioteca Nacional como una especie de encapsulada, digamos. Exacto, ¿no? Debió de estar en las conversaciones por el establecimiento de relaciones con China Popular. Yo creo que debió haber un sinceramiento de parte de uruguayo de decir, bueno, nosotros tenemos una biblioteca china. Claro. Al parecer no lo hubo. Porque en el 87, recordemos, se hacen relaciones, se abren las relaciones con China Popular y entonces ahí se cortan con Taiwán, porque eso es lo que ocurre en todo el mundo, ¿no? Si estás con China, digamos, no puedes estar con Taiwán. Es muy buena la aclaración, sí. Taiwán queda fuera y entonces desde ese momento empieza a presionar de alguna manera por recuperar esta biblioteca, ¿no? Y que China Popular no se entere de su existencia. Eso explica entonces que en el año 93 se la haya retirado. Pero se la hayan retirado, en la más absoluta clandestinidad. También, así como vino, se fue en una clandestinidad, un silencio en el año 93, me dijiste, ¿no? Exacto. Que prácticamente, bueno, el ministro de Cultura, Antonio Mercader, prácticamente no es que no se enteró, pero digo, no hubo nadie, no hubo un proceso. Ni siquiera el director de la biblioteca, Rafael Comensoro. No fue un acto público tampoco, no hubo una entrega de nada, simplemente camiones y se la llevaron. Exacto, ni fotos, nada. Claro, y ahí estalló un escándalo, ¿no? Ahí estalló un escándalo cuando se va y bueno, el director de la Biblioteca Nacional renuncia. Claro, lo que pasa es que se obtiene un dinero a cambio de esta biblioteca, ¿no? Un dinero mínimo, ¿no? Porque $300.000 es poco para 40 años de mantenimiento de un tesoro artístico. Sí. En donación, ¿no? Es una donación, en computador. No hay un informe claro de qué se está haciendo con ese dinero y eso podría haber motivado el pedido de renuncia del director de biblioteca, el único en y la el historia presidente, de la digamos, la calle se lo pide aparentemente y renuncia por única vez un director de la Biblioteca Nacional, digamos. Exacto. Y ahí la Biblioteca China se va y se va silenciosamente, y solo un tiempo después aparece un artículo en Brecha de Carlos María Domínguez, a quien le debo las declaraciones que hacen Mercader y Comensoro en ese momento. Claro. Que es decir, son muy valiosas. Y bueno, están todas las listas todo el listado de adquisiciones que hizo la biblioteca con ese dinero. Y bueno, y la biblioteca que se halla hoy en Taipei. La Biblioteca Nacional de Taipei, ahí se encuentra. La Biblioteca China. Bueno, la Biblioteca China en Uruguay, este libro se vende solo en la Biblioteca Nacional, ¿no? O sea, aquellos que están interesados por esta historia, obviamente, es como un iceberg. Contamos el 10% de todo el libro porque es impresionante. Lo más difícil de haber sido ordenarlo, pero es una lectura muy accesible, muy fluida, porque es bastante, yo diría, muy interesante para conocer. Y aparte hay mucha gente, no sé, yo lo leía y decía, qué increíble, los políticos también, cómo los padres y los hijos iban, ¿no? Se veían, ¿no? Los padres estaban en los años 60, 70 y después vimos, ¿no? Los políticos, los hijos en los 80, los 90, sorprendente. Alfredo Zugarat, notable el trabajo y
Y ya saben, amigos, en la Biblioteca Nacional hay una librería, se puede comprar este libro. Exacto. Gracias por estar acá en la máquina de pensar. Bueno, muchísimas gracias a ti, Pablo. Vamos a cambiar de la biblioteca china al método Tabaré. Cecilia Custodio, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. O buenas noches, ya estamos. Sí, casi. ya estamos ahí. Pero bueno, viste que en verano anochece más tarde. Cecilia Custodio, el método Tabaré, Vázquez y la construcción del poder. Ese es el subtítulo que es definitorio, digamos, ¿no? Es definitivo porque no es esto tanto una biografía como un análisis de esa construcción al principio lenta del poder. No es, si bien Vázquez parece un outsider, alguien que viene y irrumpió de una forma increíble, digamos, con un éxito muy grande, hay toda una base atrás, ¿no? Sí, de hecho, esa fue en gran parte el puntapié inicial de la investigación. Esa cosa de outsider, eso de, bueno, Vázquez proviene de otro ámbito que no es el político, y un buen día empieza su carrera en la intendencia. Esta persona que viene de afuera, que viene de otro ámbito, resulta que es la primera persona que logra poner a la izquierda en el gobierno de la capital, y después la primera persona que pone a la izquierda en el gobierno nacional. Entonces, esos factores ya eran como unos puntales enormes a los que yo me enfrentaba y los que me atraían como para empezar a hacer esta investigación. Y te llamó la atención ¿qué realmente? Porque, digamos, Tabaré es alguien, Tabaré Vázquez, alguien que desde los últimos 25 años ha estado. Hace poco entrevistaba a un sociólogo, Gustavo Leal, y me dijo algo que yo no sabía, digamos. Me dijo que desde el 94 hasta el 2014, Tabaré Vázquez es el político con mayor popularidad y ha tenido altos y bajos, pero nunca fue segundo. Claro, sí. O sea, es mucho tiempo para estar. Es mucho tiempo, y además hay varias curiosidades, porque no solo es mucho tiempo en eso que vos me decías, sino que también son no solamente éxitos los que ha cosechado Tabaré Vázquez, sino que ha tenido varios fracasos. Y es interesante, una de las cosas interesantes del libro es el análisis por varios, por no decir todos, estos episodios que él ha tenido como que fueron adversos o fracasos, y cómo él ha sabido capitalizarlos de alguna manera para seguir adelante o para incluso convertirlos en oportunidades. Entonces, eso es parte de la construcción. Pongamos un ejemplo. Y mira, por ejemplo, las dos elecciones perdidas, ¿no? O sea, en el 94 y en el 99. Sobre todo la del 99. Él atribuye esa pérdida de esa elección a que en el 96 se había votado la reforma de la Constitución. Y bueno, ahí fue que empezó a surgir que había que hacer el balotaje. Claro, él pierde, es decir, él es el más votado en el 99 con creo que un 40%, pero en la segunda vuelta del balotaje pierde frente a Jorge Valle, digamos. Ahora, con lo cual, perdóname que te interrumpa, pero alguien me dijo una vez, con lo cual si no hubiera habido balotaje, hubiera sido, digamos, presidente Tabaré Vázquez, porque era el más votado normalmente. Sin duda. En el 99, y era un político que había surgido en el 89. O sea, en 10 años, había surgido en el 89, y en 10 años hubiera sido presidente, cosa que sin haber sido edil, ni diputado, ni nada de eso. Es muy interesante eso, porque además de cero, es eso, justamente, ¿no? Vázquez nunca había sido ni gaibán, ni edil, ni diputado, ni senador, no provenía del ámbito legislativo. Del fútbol tenía, lo único que tenía era el fútbol. Lo único, pero que incluso es bastante segmentado, porque era un cuadro que no era Peñarol ni Nacional, ¿no? Era Progreso, presidente claro. de Progreso. Entonces, tiene muchos datos curiosos, y además incluso, no solo la elección del 99, sino que queda muy pegado a lo que pasó en el 96, que fue esa reforma constitucional, en la que él perdió la pulseada, pero en realidad él siempre consideró que la ganó por la cantidad de votos. O sea, él lideraba la oposición a la reforma. La oposición a la reforma. Él en esa pulseada fue que también se conformó como el líder único del Frente Amplio, ¿no? Claro. Entonces,
en ¿Por esa qué? instancia Porque por la reforma estaban Sereña, digamos, y Astori de un lado, y él estaba del otro, y digamos, y la reforma sale casi no sale, ¿no? claro, Sale por entonces un él dijo, pelo. bueno, yo solito tengo, ¿no? Sí, Estoy sí, ahí. sí. Entonces, eso él lo va convirtiendo y lo va llevando hacia ese lugar, que después, bueno, se continúa con la elección del 99, que la pierde, pero la pierde por el balotaje. Que incluso ahí, bueno, algunos decían, no, lo que pasa es que lo perdió porque no habían sabido defender la propuesta del IRPF, que eso también es algo de lo que habla en el libro. Ajá, sí. Él siempre dice que no fue eso, pero la realidad demuestra, o sea, los hechos demuestran que Vázquez sí lo tomó muy en cuenta, lo de no saber defender lo del IRPF, porque después En para el debate, la campaña ¿no? En el del debate 2000... presidencial no pudo, el impuesto a la renta, digamos, no lo pudo Exacto. defender bien, digamos. Entonces, algunos dicen que perdió por eso, porque la oposición lo tomó así Sí, como, sí. como el Sí, sable, claro, y bueno, claro. y ahí no lo supo defender, o bueno. Ajá. Eso, después él lo toma, y en el 2004 suceden también, que eso lo cuento en el libro, una serie de cosas en las que él manda a callar gente para que no le vaya a pasar lo mismo. Claro, Entonces, Vázquez eso es otra de las características del famoso método, y es que él no repite los errores, o sea... Aprende de los errores, digamos, Exactamente. ¿no? Hay una serie, digo, primero que hay que decir algo del método Tabaré que me parece que es fundamental, y no lo dijimos, es que vos hiciste todo este trabajo y no lograste entrevistarlo a él nunca, digamos, es un trabajo sin Tabaré, pero ¿qué hizo Cecilia Custodio? Fue entrevistar a todo el círculo, digamos, de no solo de colaboradores, sino digamos, del círculo del poder, si se quiere, ¿no? Claro. El círculo cercano. Y ahí decís una cosa que me llamó mucho la atención, la idea esa de que él tiene todo digamos, un círculo cerrado, que lo respetan a raja de tabla. Por lo menos a vos no te pasó, digo, hablaste con mucha gente. Sí, hablé en general, sí tiene un círculo cerrado en el sentido de su círculo de confianza, ¿no? De hecho, lo vemos ahora en la nueva designación del gabinete, que las personas que están son las personas que, o sea, varias de las personas que están, como Muñoz, como que salen en el libro. Rossi, claro. Son personas que están con él desde la intendencia, ni siquiera, o sea, exceden la presidencia anterior. Entonces, sí tiene un círculo cerrado de personas que son sus personas de confianza y las personas en quien él delega el poder, en sus carteras, en las carteras ministeriales. Pero sí también es verdad, y eso yo lo digo claro, lo digo claramente, porque me parece que es importante para que contribuye a establecer ese método, y es que es verdad, yo pude hablar con todo el mundo, en ningún momento nadie me cerró una puerta, o sea, sí me pasó de repente que algunos colaboradores o ministros, o por una cuestión de agenda o por el momento justo de la Pero campaña, cuando hablaban no te decían, no, de esto no puedo hablar. nada, ¿sí? jamás. No te dijeron, bueno, yo prefiero esto, no. Mirá. Nunca. Eso me sorprende. Incluso me sorprende. personas clave en el gobierno anterior, en el gobierno de Vázquez, como Gonzalo Fernández y como Jorge Vázquez, el hermano. A mí me llamó mucho la atención y lo digo claramente porque me parece importante. Pero además, con respecto a lo que tú me decías de no lo pude entrevistar, yo creo, o sea, después de haber terminado el libro y de haber terminado la investigación, yo dije, si Vázquez me hubiera dado la entrevista, me tiraba abajo todo el libro. No, claro, sí, en realidad es perfectamente. parte de su estrategia, ¿no? Dar entrevistas para libros. No, y que es importante, digamos, para este libro, digamos, quizás no haberlo entrevistado, ¿no? Haberse fijado todo en la construcción del poder, digamos, ese camino por el cual se convirtió, digamos, en el primer presidente, digamos, porque, digo, hay otro presidente que fue electo 2 veces, ¿no? Que es Julio María Sanguinetti, por voto directo. José Valle y Ordóñez no fue por voto directo. Pero Julio María Sanguinetti fue elegido por pocos votos en el 94 y digo, era la elección más reñida de toda la historia del Uruguay, ¿no? O sea, los blancos tenían menos de un punto de diferencia. Y ahora Vázquez acaba de ser electo por segunda vez con una diferencia muy importante. Muy importante. ¿no? Muy importante. Claro, él está ingresando en ese círculo selecto y bueno, eso, claro, eso pasó después de que empecé la investigación, pero lo que sí es importante, es muy importante, es que es verdad, el no tener a Vázquez como entrevistado le da, digamos, lo aleja del sujeto. Entonces, para el tipo de libro o para el tipo de investigación que yo me propuse, que es construir al candidato, creo que hasta es mejor alejarlo del sujeto, bien, ¿no? Cecilia Custodio, esperemos un momento, vamos a una pausa y después de la pausa seguimos conversando sobre el método Tabaré.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos conversando con Cecilia Custodio sobre el método Tabaré, Vázquez y la construcción del poder. Es un libro de Sudamericana que salió ahora sobre fines de noviembre, o sea que hace muy poquito, que no hace ni un mes que salió, digamos. Sí, ¿no? Exactamente. Igual estás recorriendo la prensa bastante. En esta búsqueda, en esta investigación que hiciste, ¿hubo alguien que te sorprendió, digamos, de lo que dijo? Digamos, porque obviamente vos estudiaste primero al candidato y lo vas construyendo. Algo que te dijeran que... Bueno, a mí lo que nunca dejaba de sorprenderme era que a medida que iba entrevistando, sobre todo a los ministros, ¿no?, de Vázquez, era esa cosa de que todos era como una cosa alineada, ¿no? Todos decían lo mismo. Claro, todos Sí, me sí, decían sí. lo mismo y fíjate que... Y básicamente lo que es un examen, ¿no? También, ¿no? Una y otra vez te dicen, es como estar frente a un tribunal de exámenes, de exámenes, ¿no? Sí, sí. Te van a tomar examen, hay que ir bien preparado. Claro, No te pueden... tal cual. Y bueno, después toda esa cosa de, bueno, es muy jugoso los cuentos de Daisy Tourné, ¿no? O sea, ella es como muy, muy divertida para contar las cosas. Pero entonces... eso de Vázquez nunca te llama, pero el día que te llama, agarrate. O sea, eso te lo dicen todos. O vos tenés el lineamiento bien claro y sabés que trabajás con libertad dentro de esos límites y que si te los excedes ya sabés que quedás afuera. O sea, toda esa cosa que a veces suena un poco... Te diría que puede rayar con lo autoritario, pero en realidad siempre se compensa o se matiza con eso de, bueno, igual vos trabajás en libertad y tenés una espalda grande porque sabés que él siempre te va a respaldar. Hacían mucho hincapié en el tema del equipo, ¿no? Digamos, como pero por su profesión, ¿no? Como la cuestión media quirúrgica, así media, ¿no? De que cada uno tiene que hacerlo, ¿no? Tal cual, es que surge, otra de las cosas que surgen de los testimonios, es justamente eso, que él, Vázquez, es como que copiara el modelo de lo que de la medicina a la ejecución, él primero en la intendencia, después en la presidencia, y ahora va a ser lo mismo, ¿no? Porque aparte ya lo vimos, o sea, los patrones siempre son los mismos. Exacto, no genera sorpresas, y no hay drama, y no hay dramatización. Es más, como dice Darwin Desbocati, puede ser hasta ser aburrido, porque es previsible. Claro. ¿No? Sí, es que de hecho las únicas sorpresas, a veces, bueno, una fue que no la buscó, ¿no? Que fue todo el problema con Argentina, de lo que se... bueno, ese fue un error, digamos, de él, ¿no? O sea, cuando hubo ese desliz en ese colegio, que no me acuerdo. Bueno, eso ni hablar, que eso ya había terminado la presidencia y él dice que confiesa en esa clase que, bueno, que él había pedido ayuda a Estados Unidos por una posible guerra con Argentina. Bueno, eso fue tremendo porque tuvo una explosión mediática tal que él se tiene que resguardar, ¿no? Es decir, bueno, por ahora me guardo y... fue como fue un desliz de algo que no... Claro. Digo, que son esas partes de la política que digamos que la gente no es necesario que se entere. Sí, que incluso uno a veces piensa, ¿cómo podés cometer ese error, no? Y bueno, son humanos, a veces los cometen. No, pero me refiero también a que esa cuestión de la política que decía Maquiavelo, vos hace 500 años, de que el pueblo no puede conocer todos los entresijos de todo lo que está pasando en toda la política, porque no se puede hacer la política. Hay cosas que son decisiones de 3 o 4, ¿no? Claro. Y posibles escenarios, y hay que cubrir toda la posibilidad. Si todos supiéramos todo, esto sería... imposible. No se puede gobernar así, digamos. Claro, sin duda. Lo cual es muy duro decir también para la prensa, ¿no? Nosotros somos periodistas, decir que no se puede saber. Pero es una cuestión de realpolitik, digamos. Claro, del ejercicio de la política. Exacto, del poder. Pero además, no sé si lo llamaría sorpresas, pero sí hay que resaltar que hay algunos temas en los que Vázquez se sale del programa, del Frente Amplio, viste que él siempre dice, para mí es la Biblia, el programa es la Biblia, pero en realidad él también sabe salirse, y es una de las cosas que yo analizo en el libro. Yo elegí algunos temas justamente porque son los temas en los que Vázquez se corre, sobre todo por un interés personal, que es el caso del tabaco,
y el caso del veto al aborto. Son esos dos casos tan fuertes en los que él decide ir hasta las últimas consecuencias, cosa que no es propio de Vázquez, ¿no? Él es todo muy medido y en esos dos casos fue que lo hizo de esa manera. Y después el otro caso, que es el Plan Ceibal, que es algo que le presentan a él mientras él es presidente, y él dice, vamos para adelante, y también va hasta el fondo, ¿no? Sí, con toda la fuerza. Hay un testimonio ahí de Miguel Brezhnev que es sorprendente. Es buenísimo. Pero muy sorprendente para lo que es Uruguay, para cómo nos manejamos todo, ¿no? Sorprendente. Brezhnev dice que le dan, que Tabaré Vázquez le da 15 minutos para hacer una reunión. 15 minutos para que él lo proponga el plan. Y él empieza a hablar de todo el plan y cuando llega al minuto 14, frena. Y dice, ¿qué le parece? Y él le dice, bueno, bien, dele para adelante, ¿no? Dele para adelante. Cuente con mi apoyo, ya está. Y él le dice, presidente, demoré 14 minutos con 30. Bueno, para una buena idea o algo así, le dice, para una buena idea no se necesita mucho más que 15 minutos. Dice, cuando hay una buena información, 15 minutos puede ser mucho. Claro. O sea, no es poco. O sea para tomar la decisión puede ser mucho, digamos. Se puede fuerte. tomar con menos. Es fuerte. Pero aparte, para, digamos, la cultura que tenemos los uruguayos de conversar y sentarnos, no sé qué, esa idea de que él hace una reunión de 15 minutos y al minuto 14 y medio decimos, ya se terminó. Claro, y ya aparte tomé que el apoyo. Se lo plantea para ese mismo periodo de gobierno, no es que le dice, bueno, lo dejamos para el próximo, de acá a 10 años, no, hay que hacerlo y hay que hacerlo ya, y de hecho lo hicieron. Sí. Y también está la idea de como que él va vigilando de alguna forma, va controlando a todos los que están trabajando, ¿no? Porque eso es uno de los rasgos que a mí más me sorprende, ¿no? Me llama la atención, y es un cuento de Álvaro García en el libro, que él no lo conocía personalmente, y él va y le dice, él estaba trabajando para la corporación, para el desarrollo, y lo ve en una cumbre de presidentes en Chile, y él va y lo encara, ¿no? Y le dice, o sea, se acerca a su presidente en la delegación y le dice, presidente, quiero hablar con... Claro, yo soy Álvaro García, trabajo en la corporación, y él le dice, sí, yo sé muy bien quién sos y lo que están haciendo en la corporación, y el otro, que creo que le corrió la gota por la espalda. Claro. Él dijo, yo quiero tener una reunión para contarles lo que estamos haciendo. Dice, ya sé muy bien lo que están haciendo, pero si querés tener una reunión, te la agendamos. Dice, pero como que ya sabemos muy bien lo que estás haciendo. Claro, y él... Esa idea como que te están vigilando. Y sí, tiene esa cosa del panóptico es muy curioso, porque además eso también se desprende en general de todos los testimonios, y es él, o sea, digamos, la línea de poder como la ejerce de esa manera, de él tener contacto con muy pocas personas y que a través de esas personas le vaya fluyendo la formación hacia arriba, ¿no? Es una forma muy curiosa de... Y siempre parece como que también, digamos, el último objetivo es como la eficiencia, ¿no? Como que parece que estuvieras por sobre todas las cosas, ¿no? Sí, sin duda, y es por lo que se está vislumbrando y por la manera de hacer las cosas, que de la manera que lo hizo en la Intendencia, después en la presidencia anterior, todo luce como que va a ser de esa manera. Da la sensación de, bueno, acá que vine a poner orden, ¿no? Esa es la sensación que estamos teniendo. Da la sensación como tipo que se terminó las vacaciones. Claro, exactamente. Vamos así. Exactamente. No, hay un detalle que vos arrancás el libro y me llamó la atención también con mucha claridad, de que hablas de su condición de masón y de que con la cuota al día. Sí, porque ese era un dato que lo quería chequear, porque, bueno, todos es uno de los... Digamos, viste que cuando hablas de Vázquez hay determinadas decir cosas... que hay una especie de leyenda que lo rodea, es una aureola que siempre lo está rodeando. O sea, si bien ya de la masonería se ha hablado bastante y ya no es como un misterio que Vázquez lo sea, de todas maneras me parecía interesante en algún momento mencionarlo, porque era un dato que me había llegado, que lo tenía chequeado, y me parecía que, bueno, era una cosa más de ese perfil, que incluso algunos dicen, bueno, él tiene una manera muy de ese estilo masón de hacer las cosas, ¿no? Yo no he investigado la masonería, pero por lo poco que sé, sí, y yo mientras lo iba leyendo también, porque digo, vos tratás de escribir todo lo que pones en esta construcción de Vázquez, digamos, camino al poder, o la construcción de su poder, del poder,
tratás de poner datos confirmados. Entonces hay un dato, por ejemplo, que es cuando él salta un poco, digo, no todo el mundo lo conoce, o no todo el mundo lo recuerda, que es que antes, en la previa a ser político, él siendo presidente del Club Progreso, está a punto de acceder a la presidencia de la AUF en el año 87. Bueno, ¿no? es un cuento de María Julia Y Muñoz. entonces yo digo, pero no lo va a poner sencilla porque no está chequeado al 100% porque no se sabe, digamos. Y ahí María Julia Muñoz dice que el que realmente lo vetó primero fue Damiani, que era el presidente de Peñarol, claro. Pero detrás de Damiani como que estaba Julio María Sanguinetti, que él ya en el año 87 se daba cuenta, cuando nadie se había dado cuenta, de que este hombre tenía muchas condiciones, ¿no? Sí, es que a mí me pareció muy interesante el cuento, o sea, el testimonio de María Julia Muñoz, porque pues además María Julia Muñoz, no olvidemos que lo acompaña Vázquez del 89, o sea, y no, perdón, de antes, no solo lo acompaña en el 89, lo acompaña en el 89 en la intendencia, pero claro, ella misma le había ofrecido para el decanato. En la Facultad de Medicina, antes en el 88 lo ofrecen. Y andaban atrás de Vázquez para que fuera decano de medicina. Claro, entonces ella en ese contexto hace ese cuento. Y en realidad digamos, ese episodio no iba a pertenecer a la investigación porque no está no está cronológicamente en la línea que yo me trazo, que es desde que lo eligen para la intendencia en adelante. Claro. Pero sí me pareció interesante y aporta a que, ¿qué pasa? Muchas veces se dice que Vázquez era una persona sin ningún tipo de atributo en lo político, o bueno, era como más o menos algo de laboratorio, y en realidad me parecía interesante también mostrar, ya que tenía los testimonios, que en realidad él ya era visualizado como un líder. Sino que era un líder emergente y que aparte, digamos desde de tiendas, no de su partido, sino del partido de la oposición, no, en realidad el gobierno Sanguinetti, digamos. Exacto. Pero aparte del gobierno, estamos hablando del partido mayoritario, ¿no? Y ahí también está la visión, digamos, de Sanguinetti de ver todo lo que está pasando en todo el resto de las tiendas, totalmente. ¿no? Viste que además María Julia lo dice, como que fue el primero en darse cuenta prácticamente. Claro, son tipos que tienen un olfato y una visión que nos excede a todos nosotros, ¿no? Sí. Yo una vez entrevistando, por ejemplo, al ex senador Corseñac, ¿no? Y te estoy hablando del año 95, una cosa así, pero no me acuerdo. Y él decía algo con respecto a esto, a Vázquez y todo. Decía, la izquierda ha tenido excelentes dirigentes, este es su primer caudillo, ¿no? Y los partidos tradicionales son los primeros que se dieron cuenta. La izquierda pasó 4 o 5 años, no se habían dado cuenta, digamos, ¿no? Decía él, ¿no? Estaba bien la mirada, ¿no? Una mirada de política más uruguaya, digamos, ¿no? La política realpolitik también. Es interesante, pero además es interesante también la visión que se tiene de Vázquez y después que vos, o sea, que de hacer la investigación también lo que surge y bueno, Vázquez, hay una realidad y es que no es un líder visto como el líder de grandes ideas, sino más bien un líder de ejecución. Sí. Y eso es un estilo, y también es parte del método, porque Vázquez no, o sea, después de cada de que cada vez que se postula algo, después él se retira, ¿no? O sea, no es una persona que siga en el Parlamento, que es como esa carrera natural que tienen los políticos, ¿no? Sí, era tradicional, ¿no? Digamos, en el caso del presidente Sanguinetti, en el caso del presidente Lacalle. Claro, no es presidente, senador. Jorge Bayo, ¿no? Pero empiezan desde abajo, incluso de edil, de diputado, están 10 años, en fin, hay una trayectoria. Para llegar a presidente eran 25 años, por lo menos, ¿no? O sea, pero no, era una cosa... Él también te lo dice, ¿no? Digamos que le han hecho sentir de que es sapo de otro pozo porque no viene de familia patricia. Digamos, porque no viene de familia patricia y porque además no viene de las profesiones tradicionales, como ser abogado. Como que es un hijo de obrero, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces él dice que él lo ha tenido que sentir, que se lo han hecho sentir bastante. Y bueno, y él de hecho lo ha dicho varias veces eso. Sí, porque aparte él venía, digamos, del campo de la medicina, Facultad de Medicina, que bueno, los médicos ya tienen súper, ¿no?, prestigio, pero cuando entró a la política parece que ahí también tiene... Vos no pertenecés a este mundo, eso es más o menos lo que él cuenta. Este Uruguay hace 200, 150 años que lo venimos conduciendo nosotros más o menos. Claro. Cecilia Custodio, es imposible resumir este libro, El método Tabaré, pero bueno, yo creo que va a tener su camino y pienso que se va a seguir hablando de este libro.